bendiciones. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una reflexión que nos ayuda a encontrar estrategias para trabajar con nuestra vida espiritual, entendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús reflejada a través de su palabra. El tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de la guerra espiritual, y podemos ver que este tema ha sido muy expuesto alrededor de todos estos años en nuestras iglesias, pero hoy lo estaremos viendo a través de otra perspectiva. El pueblo de Dios alrededor de todo el mundo está experimentando luego de un tiempo una reforma que está siendo conducida por la misma mano del Padre Celestial. Esta reforma fue profetizada desde el tiempo antiguo y cuyo objetivo principal es que la iglesia del nuevo pacto en esta etapa final de la misma sea restaurada, es decir, que lleve a cabo el diseño que Dios estableció para el hombre desde el principio de la creación. Podemos ver lo que la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 3, versículo 21. Dice: es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Esta reforma ha profundizado mucho, más de lo que hemos pensado, ya que está tocando las estructuras religiosas y farisaicas que han trastornado nuestra forma de identidad y funcionamiento a la iglesia del nuevo pacto en esta dispensación de la gracia. Si usted analiza, se podrá dar cuenta que desde los púlpitos se ha empezado a utilizar un vocabulario que a medida que pasa el tiempo se va ajustando más y más a la palabra profética de la reforma para este tiempo final. Sorprendentemente se le está dando, después de tantos años de confusión y de doctrinas cerradas, la interpretación correcta a la palabra de Dios, y una revelación que no tenía desde el nacimiento de la iglesia. Esta reforma nos está conduciendo a alinearnos al mensaje que ministró Jesús cuando estuvo en la tierra, con el cual causó gran conmoción entre el pueblo y especialmente entre aquellos que se creían los maestros tradicionales de las Escrituras, llenos de conceptos y normas farisaicas, imponiendo un yugo que ellos no podían llevar. El Mesías, como él mismo lo dijo, no vino a abrogar la ley ni lo que había sido revelado en ella, sino a darla la correcta interpretación para así producir la reforma profunda de que estaba profetizada. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que está produciendo esta reforma actual y de dónde provienen todos estos cambios estructurales y sustanciales? La respuesta la encontramos en las Escrituras y en las reformas que el pueblo de Dios ha tenido que vivir desde sus inicios en las diferentes épocas de su historia. Cada vez que el Padre hizo una reforma, la inició con la revelación de su voluntad. El profeta Daniel fue uno de los que profetizó un aumento de la revelación en los tiempos finales. En Daniel capítulo 12, versículo 24, la Biblia nos enseña: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La palabra ciencia en hebreo es el dat, que significa conocimiento, entendimiento, revelación del sentido o del espíritu de las Escrituras. Este anuncio que el conocimiento o que la revelación sería aumentada lo podemos encontrar también en Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cada vez que algún hombre o mujer le fue impartida la revelación de parte de Dios, sus vidas cambiaron y se convirtieron en un instrumento por el cual vino
una reforma a través de ellos. La razón de ello es que la revelación de Dios tiene el poder para abrir los ojos y darle vista al que está ciego, abrir la dimensión espiritual para que las circunstancias humanas y naturales puedan ser modificadas, producir cambios radicales y profundos en el hombre. Ese es el poder que tiene la palabra profética revelada. Hoy en día el pueblo de Dios está experimentando una reforma que es absolutamente necesaria, debido a que por estos últimos 1800 años hemos vivido alejados de nuestra verdadera identidad, procedencia, herencia y propósito. Esto se lo debemos, por supuesto, al plan satánico y también a muchos hombres que en su ignorancia se dejaron utilizar en este cometido. Otra de las razones por las cuales hemos sido desviados de la verdad de Dios ha sido las malas traducciones e interpretaciones que hemos tenido de las Escrituras en sus diferentes versiones, en las cuales lo que ha imperado ha sido el pensamiento griego y romano, que está totalmente alejado del pensamiento hebreo, en el cual se registraron originalmente las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver quién es un intercesor profético. Y es muy importante que definamos lo que es un intercesor profético en esta dispensación de la gracia, que es la que nos ha tocado vivir. ¿Para qué? Para que luego podamos comprender su oficio o el papel que tiene dentro del reino celestial, su posición en contra de Satanás y sus demonios y su responsabilidad ante la humanidad. Se ha hecho muchas conjeturas acerca de este tema que han distorsionado la verdad bíblica y que han conducido al error a muchos hijos de Dios, llevándolos lejos de su verdadera identidad, herencia y propósito, lo que ha manifestado un gran desgaste físico, emocional y espiritual en muchos creyentes, y como resultado de sus obras sean infructuosas para el reino. Mas sin embargo, las Escrituras son claras acerca de este tema y nos pueden mostrar la verdad que nos hace libres del error. Lo primero que debemos recordar es que Yeshua HaMashiach, o sea Jesucristo, es el único intercesor profético que fue aceptado delante de Dios y que su obra mediadora está completa ante el Tribunal Supremo Celestial. Y podemos ver lo que la Biblia nos enseña en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25, la Biblia dice de esta forma: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él se constituyó en el supremo intercesor profético, porque cumplió con todo lo siguiente: representar al Elohim ante la humanidad como el Mesías, y a la humanidad ante el Elohim como el Hijo del Hombre, o el postrer Adán, o sea, Jesucristo, o mejor dicho, un judío llamado Yeshua HaMashiach. Como el postrer Adán vendría a ser lo que el primer Adán debió haber hecho: establecer el diseño que el Padre Celestial le entregó al crearlo. Lo podemos ver reflejado en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Según el apóstol Juan, en capítulo 1, versículo 18, Jesús no vino a revelar al Padre Celestial para quebrantar la orfandad del hombre y sus consecuencias: falta de identidad, herencia y propósito a Jehová. Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado
hacer: interponerse entre nosotros y Jehová Dios para reconciliarnos con Él y hacernos regresar su reino o al diseño original el cual Él preparó para ti, iglesia de Jesús. Pelear la guerra contra Satanás y ganaría para redimirnos y devolvernos el gobierno sobre esta tierra que nos fue dado, pero Adán lo había perdido y Yeshua lo recuperó. Entender la obra intercesora del Mesías y por qué fue profética es lo que nos da el fundamento del por qué todos sus discípulos somos intercesores proféticos, y esto nos permite cumplir con la encomienda que Él nos dio. El término intercesión profética, de acuerdo a las Escrituras, solo aplica cuando nuestras acciones son una extensión de la obra del Mesías como intercesor y mediador, y están presentes, ajustadas a la voluntad establecida por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Es por esto por lo que Jesús decía constantemente que Él no hacía su propia voluntad y las obras suyas, sino la voluntad y las obras de su Padre. Esto es lo que lo hacía ser un verdadero intercesor profético. Él nunca buscó hacer su propia voluntad o cambiar las disposiciones del Padre. Todo lo contrario, Él buscaba que su voluntad fuera establecida. Por lo tanto, el Padre Eterno no honrará a ningún intercesor o intercesión, ni tampoco aceptará ningún mediador o mediación que no esté alineado a la obra de Jesús. Ahora, entendiendo lo anterior, podemos definir con mayor precisión quién es un intercesor profético y cuáles son sus funciones. Bíblicamente, el intercesor profético es quien le da continuidad a la obra intercesora de Jesús. En 1 Corintios 12 lo podemos ver. Alguien que ha sido redimido, justificado por los méritos de Jesús, y que ha sido constituido como hijo legítimo y legal del Padre Celestial y en un ciudadano de su reino. Alguien que por la fe se ha puesto las vestiduras espirituales o sacerdotales con las que el Padre Celestial vistió a Jesús. Alguien que ha recibido a la Ruaj Kodek, o sea, el Espíritu Santo. Un instrumento para lo que ha sido profetizado y tenga cumplimiento o manifestación plena. Esto es lo que ha sido diseñado y establecido, decretado desde antes de la fundación del mundo por el Padre Celestial. Como podemos ver, la intercesión profética no es el trabajo de unos pocos dentro del reino o de un grupito de intercesores en las iglesias, sino el oficio de todo el pueblo de Dios sobre la tierra. Esta es una verdad que tiene que ser abrazada, ya que estamos viviendo un tiempo en donde la manifestación de los hijos de Dios como intercesores proféticos es demandada y exigida, porque es decisiva y preponderante en el mundo presente y en el mundo futuro. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, la Biblia nos enseña: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los
dardos del fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio. Muchas de las enseñanzas materiales de los discípulos fueron dados un curso sobre una guerra espiritual que existe hoy en día, han sido diseñados utilizando este capítulo arriba mencionado, afirmado que el apóstol Pablo utilizó el conocimiento de la cultura griega y él empleó de la figura de un soldado romano para explicar cuál es la armadura de Dios. Él viste a sus hijos y determinar cuáles son los oficios y operaciones de los santos dentro del reino. Pero ¿será la imagen de un soldado romano lo que realmente el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió su carta a los Efesios? Para poder tener una interpretación correcta de las palabras del apóstol, debemos conocer el contexto del pasaje, ya que esto nos dará luz para entender la Escritura. En el contexto podemos encontrarnos que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la importancia que conlleva para los nuevos convertidos que se han levantado de entre los gentiles el no vivir más de acuerdo a sus tradiciones. Efesios capítulo 4 versículo 17, la Biblia nos dice: esto digo e insisto en el Señor, que no os conducir más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Así las ramas silvestres deben experimentar un cambio radical en su naturaleza hasta el punto de despojarse del viejo hombre. En Efesios capítulo 4 versículo 22, la Biblia nos habla con respecto a vuestra antigua manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y en Efesios capítulo 4 versículo 28, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Como podemos ver por el contexto y por las palabras de Pablo en casi todas sus cartas, la vestidura del creyente tiene gran importancia, ya que esta no se refiere a un ropaje físico que cubre el cuerpo exterior, sino a una vestidura espiritual o naturaleza divina, que la palabra correcta en hebreo sería neshema, que es impartida por el mismo Padre Celestial a través de los méritos del Mesías a todos los que son llamados sus hijos. Así como Dios le proveyó vestiduras especiales a los sacerdotes del primer pacto, las cuales los distinguen del resto del pueblo en rango y oficio, igualmente en el nuevo pacto los hijos de Dios recibimos una nueva vestidura o naturaleza, que fue la que recibió Jesús, establecida como sumo sacerdote, la cual es impartida a todos los que son parte del pueblo escogido de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los de Roma, les habló de vestirse con las armas de la luz. Romanos capítulo 13 versículo 12, y afirmando más tarde que la armadura de la luz era la vestidura del mismo Mesías. Pablo dice: vestidos del Señor Jesús. Y en Romanos capítulo 13 versículo 14, todo estudiante de la Escritura a quien le es familiar la poesía hebrea conoce el concepto del paralelismo poético, una herramienta de lenguaje utilizada como un método para desarrollar un concepto expresando un pensamiento en un
un verso y explicándolo con un paralelo en un verso posterior. Así, el vestido de la armadura de luz del primer pensamiento es explicado en el segundo pensamiento. Vestidos del Señor Jesús. Consecuentemente, la vestidura de luz es la vestidura de Jesús. Por tanto, Pablo tiene en mente no en cualquier vestidura. Por otra parte, cuando le escribe a los colosenses, que tiene una fecha anterior a la carta de los Efesios, Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, ¿cuál es esta vestidura que está hablando el apóstol Pablo de acuerdo a los versículos 2 y 13? Es una vestidura de santidad, amor, misericordia, bondad, humildad, paciencia y perdón. De esta manera, la vestidura de luz, o sea, la vestidura de Jesús, comprende cada una de estas cualidades mencionadas. De esta manera, la carta a los Efesios, posterior a la carta a los Romanos y a los Colosenses, trata de nuevo la manera, pero cuando explica las características de esta vestidura, el apóstol Pablo añade un nuevo elemento en cuanto a la vestidura, la justicia. Esto es lo que el apóstol dice: y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Características de las vestiduras del Mesías. ¿Y cómo podemos ver las vestiduras del Mesías? Consta de varias piezas. Pero ¿de dónde vino la idea de explicar la vestidura del Mesías? Por partes. La idea de Pablo se basa en que la vestidura del Mesías ya había sido profetizada y mostrada, enseñada a través de la vestidura que el Eterno le mandó a confeccionar a Moisés para el sumo sacerdote. Es por esto por lo que cada parte y detalle de la vestidura de este sacerdocio arónico hablaba proféticamente de la obra, el oficio, la unción, el carácter y la herencia que el Mesías vendría a cumplir y a dejar. Leamos las especificaciones de Jehová a Moisés con respecto a las vestiduras sacerdotales en Éxodo capítulo 28, versículos 3 al 4. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarte, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras de Aarón son estas: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, la mirra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Como podemos ver, las vestiduras del sumo sacerdote estaban compuestas de varias partes, las cuales son las que tiene en mente el apóstol Pablo. La Biblia nos enseña que Jesús es un mediador de un nuevo pacto y de un nuevo sacerdocio, y nos hizo sacerdotes a nosotros para nuestro Dios, nuestro Padre. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, al hacer la descripción de la armadura de Dios, debemos considerar y con mucha seriedad la siguiente verdad. Pablo no estaba pensando en un soldado romano cuando describió la armadura de Dios, sino que en su mente estaba la imagen de la vestidura del sumo sacerdote que fue establecido en el tiempo de Moisés, ya que esto era sombra y tipo de la vestidura del Mesías y de todo el pueblo del Eterno. La razón por la cual mucho pueblo de Dios no ha visto esta verdad ha sido porque a través de los siglos han reinado las malas traducciones que parten de gran influencia del pensamiento griego y romano en las diferentes versiones de la Biblia, siendo
influenciados por ella. Y es precisamente esta influencia la que nos hace interpretar el pensamiento y las palabras de Pablo erróneamente, quien era judío, fariseo, preparado enteramente en la Torá, y establecer que el usar la palabra armadura la estaba ligando a la imagen de un soldado romano. Eso es un gran error, cuando en realidad esto era solo una metáfora que se refería a la vestidura que Dios entregó al Mesías posteriormente y a todos sus hijos. Espero que esta enseñanza acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la guerra espiritual haya sido de gran bendición para tu vida, y vamos a darle continuación a este mensaje con una segunda parte. Así que te exhorto a que nos escribas, que nos des tus opiniones, y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Gracias por tu sintonía.